Bienvenidos una vez más a su programa Mujeres que dejan huella, casos de la vida real. Y el día de hoy hablaremos de algo muy cotidiano que hoy en día estamos viendo y es la violencia de género. Así que vamos a dar un lapso de 3 minutos para que usted comparta este link. Estamos transmitiendo en Facebook, estamos transmitiendo en YouTube y también nos pueden seguir en nuestras páginas en Facebook, en Mujeres que dejan huella y Misión Betel, Casa de Dios. Síguenos en Instagram, Mujeres que dejan huella NH. Así que comparte con todas las personas que sean necesarios para que este mensaje llegue a muchas personas que van a ser de gran ayuda y que hoy en día está siendo una problemática en nuestro país. Ya regresamos. Soplaste aliento de vida en mí en un segundo. Me diste fuerza para alcanzar en este mundo y sé, mi propósito está en ti. Ya lo sé. La violencia de género es algo que se vive hoy en día y que ha aumentado las cifras, como lo decía en nuestra introducción. Y es que en el mundo entero se dice en los estudios de que es un 35% a nivel mundial. Es una cifra verdaderamente alarmante, pero más alarmante aún cuando vemos las cifras colombianas. Y lamentablemente en nuestro país de Colombia, y sé que muchos países más, pero voy a hablar específicamente de nuestro país, que es donde nos encontramos, donde me encuentro, y es que hay un 70% de esta población aquí en Colombia, donde lamentablemente se vive este tipo de problemas. Y yo te voy a hablar acerca del por qué surge la violencia de género, a qué se lleva esto. Bueno, ese programa Mujeres que dejan huella es un programa donde defiende y de que de alguna manera quiere hacer valer los derechos de la mujer, los cuales han sido sufragiados y han sido violentados.
por los cuales queremos a través de este programa transmitir un mensaje de que las mujeres necesitan verdaderamente una voz, y ese programa ha sido una voz para muchas mujeres que necesitan verdaderamente entender de que sus derechos valen tanto como el otro género masculino. Entonces, la violencia de género se trata de una violencia lamentablemente que afecta más a mujeres. No quiere decir de que los hombres no puedan llegar a ser violentados, de alguna manera sí, pero si nos vamos a los indicadores, es más fuerte y más pronunciado ese tipo de problemas en el género femenino. Nosotros podemos entender que a través de este programa hemos venido trayendo historias, casos, entrevistas hemos tenido en ese programa donde nos han compartido de sus vivencias, nos han compartido sus historias de divorcios, nos han compartido de maltratos de alguna manera. Y mucha gente relaciona la violencia de género como un maltrato físico, ¿sí? Y entonces yo te voy a decir que no. La violencia de género no necesariamente se refiere a maltratos físicos, pero es uno de los tips o de los conceptos que también vamos a hablar, porque vamos a hablar de varios conceptos. Obviamente no los vamos a traer todos aquí a debate, pero sí vamos a traer unos específicamente que son los más frecuentes y los que más se vive en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. La violencia de género, por lo regular, lamentablemente en las mujeres se vive simplemente por el hecho de que es mujer. Y yo te voy a decir y te voy a decir algo. Muchas veces las mujeres, como lo explicábamos en un programa y como lo podía socializar en un programa cuando hablábamos de mujeres de la historia. Y en ese programa hablábamos acerca de todo lo que la mujer vivió. Y lamentablemente hay algo que traíamos a ese programa, y era que el gobierno o las leyes estatales aplicaban para violar esos derechos, porque muchas mujeres estaban privadas de muchas cosas, simplemente ¿por qué? Por ser mujer. Porque siempre existió en las leyes pasadas, de hecho en la ley de los romanos, hablaba de que una mujer que le faltara a su marido era condenada a pena de muerte. Eso era en el tiempo de los romanos, cuando tenían gran poder en el tema de las leyes y las constituciones. Pero ¿qué se vive hoy en día? Hoy en día ha cambiado, sí hemos cambiado, ya las mujeres tenemos más libertad, las mujeres tenemos más posibilidades de participar en muchos aspectos en la sociedad. Pero es importante que podamos entender que en este tiempo está incrementando los feminicidios. Y lamentablemente la violencia de género lo que hace es dañar la integridad de la mujer. Lo que hace es dañar la dignidad de la mujer como tal. La mujer no es digna de tener un patrimonio porque el que manda es el esposo. La mujer no es digna de tomar una decisión porque el que manda es el esposo. Entonces, sí, es así. Pero yo qué te voy a decir, es la manera como en esta época, en ese tiempo estamos discriminando a la mujer. Las mujeres tenemos derecho a opinar. No quiero decir de que las mujeres pueden pasar por encima de sus esposos, porque no es bíblico y no lo dice la palabra. Pero también es importante que podamos entender que las mujeres necesitan tener el valor necesario para yo saber transmitirle el mensaje y que no suene de manera agresiva. Hay varias maneras y tipos de violencia que hoy quiero mencionar. Y una de ellas es la violencia física. Y quise empezar por esta porque es una de las formas o de los tipos que más se pronuncian, y de hecho cuando te hablan a ti de violencia de género, lo primero que te viene a tu mente o lo primero que traes a colación es el maltrato físico. Entonces, vemos de que la violencia física acarrea muchas cosas en el género, y es que la mujer muchas veces empieza a tener temores.
y falta de control en sus hogares. ¿A qué me refiero? Muchas veces este tipo de violencia física tiene un antecedente para llegar a ser y a pronunciarse como violencia física. Cuando hay un hogar, hay una trayectoria, y eso lo vemos cuando usted está de novio o cuando usted está de novia, pues eso al principio es muy chévere y pues todo es muy maravilloso, ¿cierto? Pero a medida que se van conociendo, ¿cierto? Empiezan a desarrollar caracteres y de hecho hay hogares y hay matrimonios donde he podido ser testigo de que el novio es una cosa cuando son novios y resultan siendo otras cuando se casan. Y es ahí donde yo te quiero decir, y ahí donde quiero hacer una pequeña introducción, es ¿con quién estás? Si tú de novio, y le hablo a las jovencitas o aún a los adultos, desde novio tú empiezas a vivir maltratos, no físicos, porque para allá voy, porque no todo es maltrato físico, verbal, maltrato psicológico, maltrato económico, maltrato que de alguna manera conlleva a que finalmente esto me lleve a un maltrato físico. Entonces, mira, llevando un orden de ideas, podemos entender de que cuando tú empiezas una relación, es importante que tanto el hombre como la mujer haya un respeto como tal. Es importante de que el hombre no se crea mayor que la mujer y le da derecho a minimizar el género, su pareja, su esposa, su novia, su mujer. Entonces aquí vamos llegando a un punto donde vamos a que un noviazgo se vive diferente y un matrimonio se vive diferente. ¿Por qué? En el matrimonio ya vamos a empezar a tener una convivencia y vamos a empezar a enfrentar los caracteres que estoy de acuerdo, comportamientos que no me gustan y comportamientos que no estaba acostumbrada a vivir. Entonces ahí empezamos a entender la manera de cómo empiezan a existir roles de choques y empezamos ahí a identificar verdaderamente quién es la persona con la que yo me casé, con la que me fui a vivir o con la persona que estoy actualmente en unión marital de hecho. Entonces yo te quiero decir algo. Allí en ese punto, en ese momento, es cuando tú vas a tener que empezar a tener cuidado de qué manera tú estás llevando una relación. De qué manera tú estás enfrentando a esa persona que puede llegar a ser otra que tú no conocías. Por lo menos a mí hay casos donde tengo una mujer, que yo sé que ella me está viendo, que el esposo era uno de novio y cuando se casó resultó teniendo todos los problemas hasta psicológicos. Y empezó a tener comportamientos de ira, comportamientos que ella no se esperaba y definitivamente llegó a desconocerlo. Y llegó un punto donde decía, la verdad no sé con quién me casé. La verdad no sé quién es la persona que está a mi lado, la desconozco. Porque muchas veces no identificamos a tiempo la persona con quien queremos compartir el resto de nuestros días. Y es ahí donde se nos vuelve un problema. Y peor aún conociendo que en el noviazgo, desde el noviazgo te pegaba. Mira, lamentablemente hay casos donde desde novio la mujer le pega al novio o a viceversa, el novio le pega a la novia. Y aún así se empieza a volver una relación machista y que todo lo van a resolver en su lecho. Y entonces ahí es donde viene el punto. Mujeres, ustedes sí están dándose lo que dice aquí, se están dando la integridad y la dignidad al tú aceptar eso en tu relación. Hazte ahí esa pregunta. ¿Será que todo lo vamos a lograr de esa manera y de esa forma?
Ahora, tú te casaste y empezaste a recibir maltrato físico. Y hoy en día el maltrato también se ve mucho por infidelidades. De hecho, yo te voy a traer a memoria, hay un caso muy particular que rodó mucho en las redes sociales, y es el caso de la joven Lady Joana. Yo la conocí, yo sé quién era ella era conocida mía. Trabajó donde yo trabajé con mi esposo. Y es una niña que usted jamás se imaginaría que le iba a pasar lo que le pasó. Es una niña que fue brutalmente asesinada por su pareja. Dice que el papá decía de que esta joven fue tirada en cañaduzal y fue llevada a un lugar donde fue atada con alambre de púas, con una piedra hundida. O sea, imagínate esa noticia. Yo sé que tú sabes de lo que yo te estoy hablando, y es increíble cómo ella llegó allá. Y cuando estaba todo y eso, hasta dijeron que la persona que pudiera saber el paradero de la persona que ocasionó esto a esta joven, mejor dicho, hicieron campañas, hicieron ofertas, recompensas, y todo esto para hoy en día detectar de quién fue el causante de esta muerte brutal de feminicidio. Fue su pareja. Fue su pareja. Y entonces mira hasta dónde llega el nivel de que tú aguantes el maltrato. ¿Hasta qué nivel puede llegar? ¿Quién sabe? No conocí su vida privada, simplemente era una conocida del trabajo y por donde yo trabajaba. Pero imagínate si esa niña, desde su relación de novios, este hombre la maltrató y ella nunca hizo nada, nunca actuó, nunca hizo algo particular para buscar ayuda o para dejarlo, sino que aceptó todo eso, y mira hasta dónde la pudo haber llevado. Estoy hipotéticamente hablando, porque la verdad no conozco la situación, estoy hipotéticamente hablando para que de pronto no de pronto me vaya a meter en un problema por lo que puedo estar diciendo. Hipotéticamente hablando, posiblemente, como puede ocurrir en otros casos, de que el novio le pegó y mira hasta dónde llegó. Entonces, la violencia física es algo que tú no te puedes callar, mujer. Ahora, ¿qué van a decir mis familiares? ¿Será que yo puedo ocultarle esto a mis familiares? ¿Será que yo, por causa del qué dirán, me golpeé en el poste, me caí de la cama? Muchos de los conceptos cuando una mujer es maltratada y que empieza a tener golpes físicos, empiezan a inventarse y a querer justificar a su esposo, porque esa es otra, que la mujer muchas veces justifica al marido. No, es que la verdad, no, yo me porté mal, sí, yo me lo merecía, yo merecía estos golpes. Y mira hasta dónde lleva la situación de quererse sentir culpable del por qué el hombre la maltrató y justificarlo de alguna manera porque lo hizo. O peor aún, cuando estas mujeres callan y prefieren tragarse todo, y es peor aún, porque tú no te imaginas cómo tu corazón está lastimado, cómo tu corazón puede llegar a estar herido y que tú no te abres. Y yo hoy te quiero decir a través de este programa, y como los he dicho en todos los programas, Jesucristo es la única salida a nuestra situación. No esperes a que tú vivas lo que vamos a ver a continuación. Ni una lágrima más. Por un golpe. Por un insulto. Porque te controla. Por los celos. Por sentir miedo. Por no sentirte libre.
Ni una lágrima más. Porque tu familia y tus amigos te apoyan. Porque puedes pedir ayuda. Ni una lágrima más. Porque puedes vivir sin miedo y en la lucha contra la violencia de género. Cuando yo vi este video en las redes sociales, y el cual fue uno de los más virales en las redes, esto fue algo que ocasionó e impactó a la humanidad. Y la verdad, vemos un caso reciente también, no sé si lo vieron en las noticias, de un joven que le pegó a su novia brutalmente. Eso salió en las noticias la semana pasada, donde esa joven está en estos momentos en cuidados intensivos de la golpiza que le dio su novio. Imagínate a lo que está llegando esto. Quizás pudo haber estado hasta a punto de matarla. O sea, una niña, una joven, una noviecita de este joven, llegar a cuidados intensivos. O sea, imagínate que puede parar una relación así. A la muerte. Sencillamente, la muerte es el final de una relación de ese tipo. Así que mira todo lo que hemos ido abarcando y hemos ido hablando, y a lo que es el maltrato de género, a lo que el hombre se ha creído mayor y superior, que le ha querido tomar el lugar de golpear a su pareja. Y yo quiero hablarles de otro tipo de violencia, y ese es la violencia sexual. Créeme que cuando yo investigaba este tema de la violencia sexual me impactó muchísimo, porque la violencia quizás se traduce en cualquier acción que provoca daños, sufrimientos físicos, y está afectando la integridad de la persona como tal, genera múltiples heridas, no solamente emocionales, sino físicas, hematomas en sus cabezas, en sus extremidades, quemaduras aún, empujones, infinidad de cosas y violencias físicas que jamás hay que pasarlas y excusarlas. Pero uno de los tipos que también se vive en esta época en la violencia de género es la violencia sexual. La violencia sexual viene siendo toda acción que amenaza a este género. ¿De qué manera? Pues sencillamente viola el derecho como tal de una mujer decidir de su sexualidad o decidir de querer tener sexo. Así de sencillo. Eso es violencia sexual. Es violar el derecho de que esta mujer desee hacer el acto de íntimo. Entonces, aquí podemos ver cómo afecta de alguna manera este tipo de violencia a las mujeres. Hemos visto casos, y lo hablábamos en nuestros programas anteriores, de que en el tiempo de nuestras abuelas, muchas veces sus hijos eran producidos a causa de una violación. Mira qué tremendo cuando a mí alguien me dijo, no, es que él fue fruto de una violación. Ay, ¿cómo hace usted la violaron? No, mi esposo me violó. Qué raro decir uno, mi esposo me violó. O sea, eso como que no tiene sentido, pero ¿cómo así es el esposo? No. Yo te voy a decir que violencia sexual es, como lo decíamos, es la acción que hay una amenaza hacia el género femenino de tener intimidad cuando no es requerida. Ahí ya hay una violación sexual. Entonces, mira qué tremendo, y eso pasa en los hogares. No estoy hablando solamente porque también estamos hablando de que hay violencia sexual, hay violaciones infantiles, violaciones de las niñas, los múltiples casos que se han visto de esos pervertidos que han abusado de las niñas, la niña Sofía, o sea, todo eso ya no más.
Y vemos todo ese tipo de cosas porque aún desde niñas, desde muy pequeñas, las mujeres han sido sufragiadas, su género ha sido sufragiado, ha sido utilizado de alguna manera. Pero mira qué terrible es cuando tu pareja ocasiona este tipo de violación. Qué difícil es para una mujer tener intimidad con una persona cuando no quiere absolutamente nada. O peor aún, cuando la ha maltratado, la ha ultrajado y luego quiere tener intimidad. Imagínate cómo se puede sentir una mujer que después de haber recibido una golpiza, quizás como la que acabaron de ver, y tener que acostarse con él. ¿Cómo puede sentirse una mujer, su dignidad, su derecho? ¿Cómo se puede sentir? Y yo sé que muchas mujeres de las que me están viendo pueden estar viviendo esa situación. Pero yo te digo, no calles más. Ese es el momento que Dios está trayendo este programa para que tú abras los ojos y digas, tú no puedes vivir esto. Dios no quiere que tú vivas esta situación. Jesús no quiere que tú vivas esta situación y quiere hacerte libre de este tipo de ataduras, de este tipo de silencios que de alguna manera ocasionan daños en nosotros. La violencia sexual, de alguna manera, como lo decíamos, amenaza, de alguna manera, pero también me lleva a otro término de violencia sexual, y es cuando somos abusados por nuestros familiares, cuando somos abusados por nuestros tíos, por nuestros abuelos, por la gente más cercana a nosotros, por la gente que uno ama, que uno no quiere ni imaginarse de alguna manera que esa persona fue el causante de que yo pudiera recibir esa violación de mis derechos, violación sexual, violación de mis valores, de mi integridad como mujer. Qué triste saber de que la gran mayoría, hay un alto porcentaje, dicen los estudios, y los estudios revelan de que la gran parte y el índice alto de este tipo de situaciones se presenta es entre los familiares. Y algo tremendamente que no tiene nombre, y es que en esta pandemia hubieron la cantidad de agresiones infantiles, sexuales y violaciones a causa de sus propios familiares. De que niñas anhelarían estudiar, irse para su colegio para no aguantar más el abuso de un tío, más el abuso de un padre y más el abuso de cualquier otra persona por vulnerar el género femenino. Así que yo quiero que ustedes miren este video para que ustedes mismos miren y reflexionen de lo que hoy en día ha sido tanto problema para nuestra humanidad. Por un momento, ponte en su lugar. Por un momento, ponte en su piel. Imagínate lo que siente. ¿Y si te pasara a ti? ¿Y si fueras tú? Hay mujeres que lo viven y lo esconden, y que sufren en silencio porque nadie le responde. ¿Y quién lo iba a decir? Que lo que tanto quería terminaría algún día arrancándole la vida. Y al pesar del ruido, de los golpes y los gritos, saldría de nuevo absuelto por falta de testigos. Y prometen y aseguran que no volverá a pasar. Pero ¿cuánto han mentido? ¿Hasta cuándo mentirán? Extraño aquí en mi casa, no es el mismo que yo amé. Eso es lo que no queremos vivir más. Así que es tiempo de que hables, es tiempo de que no calles más. Si este es tu caso, es un momento de que busques ayuda. Ese es un momento para que tú digas, ya, parémoslo ya. Y nosotros aquí en nuestras pantallas vamos a dejar los números donde tú te puedes comunicar a nuestra Iglesia Cristiana Misión Betel, Casa de Dios, ubicada en la carrera octava A, número 3184, Barrio Industrial Los Magos. Eso es una casa
congregacional donde abre las puertas a todo este tipo de mujeres, a todas esas personas que necesitan ayuda, estas familias que están pasando por este tipo de situaciones, y que es importante de que no calles más, es importante de que busques ayuda, y qué mejor que la ayuda de Dios, que es la única que nos puede sanar y nos puede liberar de todo este tipo de problemas. Y yo quiero entrar a otro tipo de violaciones que les mencionaba. Son muchas, pero como les dije, quiero traer aquí a mención las más, digamos, llevadas, las más pronunciadas, las que más afectan de alguna manera, y es la violencia psicológica. La violencia psicológica, yo te puedo decir que es una que daña tanto como la física, porque la violencia psicológica es una puerta que se está abriendo, y que automáticamente, si tú lo estás viviendo en tu matrimonio, si lo estás viviendo en tu relación, si lo estás viviendo en tu actualidad, es algo que es una puerta de entrada hacia la violencia física. Ya hablamos de la violencia física, pero ojo, si este es tu caso y tú estás teniendo este tipo de problemas y de violencias psicológicas, déjame decirte que es una puerta abierta para que tú puedas llegar a vivir lo que vivimos y hemos hablado inicialmente: la violencia física, la violencia sexual. Es el punto donde tú tienes que decir: yo estoy viviendo esto, aquí tengo que empezar a mirar qué voy a hacer, qué correctivos voy a tomar. Así que debemos de tener mucho cuidado si tú estás pasando por este tipo de situaciones. Y hay algo importante, y es que ese tipo de violencias afectan primero tu personalidad. Un ejemplo muy sencillo, y es por lo menos esas mujeres que quieren capacitarse. ¿Cuántas mujeres hay donde ustedes están se quieren capacitar? Yo creo que muchas mujeres quieren capacitarse y quieren superarse en sus conocimientos, porque lamentablemente la mujer ha sido tenida en cuenta solo para los quehaceres de la casa y las cosas domésticas. Pero cuando pasan ese tipo de casos y tú estás viviendo una violencia psicológica, va a llegar sencillamente el novio, el hombre, el esposo: no, yo no necesito que usted estudie. ¿Para qué? ¿Usted hace cuánto no coge un cuaderno? Y hay campañas que de hecho se están haciendo en este entonces de ese tipo de violencias psicológicas, y en la violencia de género incluyen este tipo de comportamientos en los hogares, donde dicen: no, usted no tiene necesidad de trabajar, usted es sencillo, usted hace bien su trabajo, para eso yo mantengo el hogar, para eso yo estoy trabajando, para eso yo me gano los millones, usted no necesita, o sea, ¿usted qué más puede hacer? Mira que ahí automáticamente, déjame decirte a través de ese programa, de que estás recibiendo maltrato psicológico. Ahora, el maltrato psicológico también se ve cuando discriminan y afectan tu físico. Cuando te empiezan a decir: ay, no, mira, estás muy gorda, ay, mira que la vecina hizo mira, pero vos estás muy gorda. Y empieza eso a afectar. Y empieza eso a involucrar digamos, a tener una opresión, a tener un comportamiento de baja autoestima, de alguna manera. Empieza tu autoestima a bajar, y tú empiezas a decir sí, y empiezas a sentirte tan mal que ya empiezas a creer todo lo que tu pareja te está diciendo. Ya empiezas a decir: verdad, yo soy gorda, yo no soy capaz, y empieza tu personalidad a degradarse, tus sueños empiezan a quebrantarse, tus aspiraciones empiezan a apagarse, y es ahí donde tú empiezas a ser manipulada psicológicamente. Yo tengo unos tips acá que yo quiero mencionar, y los tengo acá, y es acerca de ese tipo de comportamientos que muchos hombres y parejas manejan, y es ese tipo de maltratos psicológicos, y que lamentablemente eso conlleva a dañarnos. Y mira lo que dice aquí, dice: ocurre muchas veces a través de los hijos.
a través de los hijos. Y hay algo que afecta y es que siempre el papá quiere tener la razón y que el triste es que el papá le quite la autoridad a la mamá. Si la mamá dijo algo, el papá viene y le cambia la decisión, ahí ya hay algo que está afectando. Psicológicamente está afectando a la mamá porque le está quitando la autoridad a su hijo. Y entonces la autoridad la tengo soy yo y es lo que yo diga y no es lo que usted diga. Entonces, mira hasta dónde va llegando esa violencia psicológica que no nos damos cuenta y no necesariamente él nos tiene que pegar y nos tiene que maltratar para yo empezar a socializar eso como una violación de género. Ahí empiezas a tener violaciones a tus derechos como padres, como madres hacia tus hijos. Ahí empezamos a ver una de las violencias y es ese tipo de cosas. Ahora, otra violencia que se vive mucho y es que si tú me dejas, yo me mato. ¿Cuántos o cuántas han escuchado ese término? Si usted no es para mí, no es para nadie. Y si usted no es para mí, yo me encargaré de que no seas para nadie. Imagínate esos comentarios que se viven hoy en día y que son muy frecuentes. Te está manipulando psicológicamente. Si tú no me amas, no amarás a nadie y si tú me dejas, yo me tiro de un puente. Entonces empiezan a haber esos maltratos psicológicos que no son necesariamente puños, golpes, las lesiones, pero mira que de alguna manera está golpeando tus emociones, tus comportamientos y te están llevando a vivir ese tipo de situaciones. Entonces, yo te voy a mostrar un video a continuación y si tú te sientes reflejada o reflejado con este tipo de actitudes, es momento que reacciones. 5 tipos de violencia contra la mujer. Primera, violencia psicológica. ¿Te prohíbe o le prohíbe salir con amigos? ¿Te compara o la comparas con otras mujeres porque supuestamente son mejores que ella? ¿Te critica o la criticas por su forma de vestir? Y para colmo, la supuesta razón es que te quiere o que la quieres. Ojo, hombres y mujeres, en cualquiera de esos escenarios, como en muchos otros, podemos estar frente a un caso de violencia psicológica, esa que daña la autoestima y la salud mental. Segundo, violencia económica. Vamos a imaginar a una mujer a quien, desde pequeña, sus padres le decían que pondrían los bienes de la familia a nombre de su hermano, porque las mujeres son muy pendejas, y que el día que se case se va a dejar quitar todo del marido. Así que es mejor que un hombre administre el patrimonio familiar. Esta es violencia económica, la misma que pueden sufrir algunas mujeres que dependen económicamente de sus parejas. Tercero, violencia física. Por muy mínima que sea una agresión física, hay que prestar atención. La violencia física quizás es de las más obvias y fáciles de distinguir, pero hay que darle la importancia que amerita. No es necesario terminar en una clínica para decirle no a la violencia sobre el cuerpo femenino. Entre enero de 2016 y octubre de 2017 hubo 1.489 necropsias a mujeres víctimas de muerte violenta. Cuarto, violencia sexual. El cuerpo del ser humano es suyo y de nadie más. Por eso, una relación sexual o un tocamiento debe tener la aprobación de ambos, así sean novios o esposos. No es necesario que haya acceso carnal violento para que se configure violencia sexual. Entre las modalidades más graves de este tipo de violencia figuran abusos como el manoseo o las insinuaciones en la calle o en el transporte público. Peor aún son los delitos que se configuran cuando, por ejemplo, se obliga a una mujer a prostituirse. Quinta, violencia verbal. Esta podría no encajar en ninguna de las anteriores, pero es reproducida por el machismo. Mujeres, no se refieren a otras mujeres como zorra o perra por la forma como deciden vivir su sexualidad o incluso su forma de vestir. Y como estos ejemplos que estamos mostrando en estos videos, hay muchos casos y que representan una gran problemática en nuestra vida cotidiana y en nuestro género, en los hogares, en las familias y en muchas situaciones que de alguna manera afectan a nuestros hijos, nuestro entorno, y la mujer que ha sido usada de alguna manera por ese tipo de comportamientos en las relaciones y que de alguna manera necesitamos empezar a hablar. No te quedes callado. Si tú conoces a alguien de confianza, yo quiero decirte que es necesario que hables, que no calles más. Es necesario que tú manifiestes este tipo de comportamientos. Hay muchos comportamientos
Y es la falta de respeto. Mira cómo él le faltaba el respeto por su físico, por su condición, porque siempre han visto y han querido ver esos hombres machistas a las mujeres limitadas, a las mujeres que no tienen razón de opinar, razón de ser. Ninguna situación de esta nos puede llevar a nosotros a soportar que eso se siga viviendo en nuestros hogares. Hay algo que quiero hablarles y es la violencia de la economía. La violencia de la economía es muy usual en estos casos porque primero hay maltrato emocional. Yo te voy a hablar un poco porque tú me vas a decir, bueno, ¿cómo así violencia económica? Y la violencia económica se ve mucho y está más que todo al maltrato no solo verbal, no solo psicológico, sino a la destrucción de la persona, como lo que puede llegar a ser cuando empiezan a controlarte y cuando tú empiezas a trabajar y empiezan a controlarte el dinero, y es que empiezan a decirte, usted no, esto se va a hacer así, los gastos son así y asá, y usted no tiene derecho a nada, sino que eso es, sí, empieza eso también a pronunciar. No, es que yo doy más que usted como da menos, entonces usted tiene menos a opinar aquí. Yo soy el que más aporto en la casa, entonces aquí se hace lo que yo diga. Aquí no se hace lo que usted diga, ni ninguna de sus opiniones valen aquí, porque es que aquí el que pone la plata soy yo. Ese tipo de casos se viven en las familias, lamentablemente. Y no ignoremos este tipo de comportamientos, porque todo esto me puede llevar a vivir otro tipo de experiencias. Hay algo y es empezar a tener un aislamiento de mi pareja, porque de pronto eso lleva a que yo no pueda tener una relación estable con él. Ese miedo que empieza a generar la mujer a causa de mantener un hogar, porque esa es otra. Hay mujeres que se aguantan todo esto con tal de tener un hombre en la casa. Mira qué triste y poder decirte esto en este programa, y es que muchas mujeres hoy en día se aguantan todo esto para tener una familia. Pero no te estás dando cuenta, y no estoy llamando a divorciar a nadie. Ojo con eso. No quiero que me vayan a malinterpretar. Pero son cosas que no deben ser toleradas. Como madres tenemos que empezar a buscar ayuda. Necesitamos empezar a ver este tipo de cosas. Y si es de Dios, y por la dureza del corazón, dice el Señor, el Señor da carta de divorcio. Y si el Señor te lo dice y te lo confirma únicamente, pero de lo contrario, empieza a buscar ayuda, porque tú necesitas verdaderamente empezar a darle un giro y un cambio a esto. Tú no puedes vivir más esta situación de maltrato. Tú no puedes callar más. Qué triste es poder ver de que hoy que tú estás callando una situación como esta, el día de mañana le pasen a tus hijos. Y recordemos que la palabra de Dios dice que la maldición de los padres recae sobre los hijos. Y tú aguantar ese tipo de situaciones, tú no sabes, no solamente te estás haciendo daño a ti, sino que también se lo puedes estar ocasionando a tus hijos. Yo conozco hijos, mira hasta dónde ha llegado la situación. Yo conozco hijos que ruegan para que su papá y su mamá se separen, porque no soportan la violencia que se vive en casa. Es triste ver que los mismos hijos celebrarían el triunfo de un divorcio a causa de todo el daño que están haciendo los padres a causa de este tipo de situaciones a sus hijos. Entonces, mira, ese es un programa de reflexión. Ese es un programa que mujeres que dejan huellas, venimos a dejarte una huella, y queremos que tú dejes una huella en tu casa, en tu vida, buscando la ayuda de Dios. Y que algún día tú puedas testificar en este programa. Y si tú nos quieres llamar, déjanos tus comentarios. Si tú tienes una situación como alguna de las que hemos pronunciado, déjanos tus comentarios.
háblanos, escríbenos al Messenger, donde quiera que tú estés, no importa en el país que te encuentres. Mira, nosotros nos ven desde Ecuador, saludo a la gente de Ecuador, saludo a Cecilia de Ecuador. Aquí nos ven gente de muchos países, de ciudades, y nos han llamado y hemos orado, hemos buscado la manera de cómo poder ayudar a esas personas. Así que no lo pienses más, busca ayuda o busca a tu pastor más cercano, busca una iglesia más cercana y empieza a buscar y busca principalmente la ayuda de Dios. Así que yo quiero dejarlos con este último video para que tú identifiques y puedas saber lo que tú estás pasando y lo que no te has dado cuenta y que te puede llevar a situaciones bastante difíciles.